Bueno, entonces, hoy, en la sesión de hoy, vamos a hablar de la iglesia de la Odisea, ¿sí? Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 3, versículo del 14 en adelante. Este mensaje de la Odisea. Amén. Leemos palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice eso. Yo conozco tus obras, que ni eres frío, ojalá pues es frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, vomitaré tu boca. Que tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, en una cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestir, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiente. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y al que venciere le daré que se siente conmigo, así como yo he vencido, es, me he sentado con mi Padre. El que tiene oído, oiga lo que le estoy a las. Listo, entonces vamos a ver primero un contexto de lo que era la iglesia de la Odisea en aquel entonces, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Esta iglesia tuvo, primeramente, el defecto que Dios le encuentra aquí es orgullo, un poquito de ignorancia debido a que fue una iglesia que tenía bastante riqueza económica, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que primero fue fundada por Antíoco, en honor a la esposa que se llamaba Laodice, pues quedó la Odisea, ¿sí? Eh, era muy próspera a nivel económico y tenía bastantes centros de comercio. Dentro de esos tenía un banco, en ese entonces tenía teatros, tenía estadios, hipódromos y bastante plazas de mercado, ¿sí? Entonces ella estaba ubicada en lo que hoy en día es Turquía y era el centro donde se movía mayormente el comercio. Tenía por ahí con la ciudad de Hiperpolia, creo que es que se llama. La, la Herápolis es que se llama, la Odisea, Colosas, estaban por ahí las demás iglesias de las que hemos ya hablado anteriormente, que también eran ciudades. Y por esta ciudad era la que pasaba pues todo el tipo de comercio. Entonces entenderán que en economía esta iglesia le iba bastante bien, ¿sí? Era muy próspero. ¿Qué dato curioso también tienen? Tenían algo que se llamaba una lana, ¿sí? Era una lana negra que era con confecciones que ellos hacían, ¿sí? Con esa misma lana. Y solo las personas que tenían mayor riqueza podían acceder a esa lana, ¿sí? Entonces competían con diferentes ciudades, con Tiro competían con una especie ¿cómo se llama? Prendas o ropas o sí, como una especie de textiles como color rojo, con púrpura, con Tiro, que eso era lo que usaban los emperadores en su momento, ¿sí? Lana roja con la ciudad de Mileto, que eran los que usaban las religiones de por sí. Eh, y la lana de ellos, que era la lana de una lana negra que en teoría se usaba solamente para los romanos y eran personas que eran de bastante, eran pudientes, ¿sí? Otro dato curioso es que esta ciudad en el año 60 fue destruida completamente por un terremoto y
ellos no necesitaron de la ayuda del Imperio Romano para poder volver a reconstruir la ciudad, sino simplemente por sus propios medios y por su sistema bancario que ellos tenían, pues no necesitaron la ayuda, sino volvieron a reconstruir la ciudad por sus propios medios, ¿sí? Dato ahí curioso. Entonces ellos, yo las dividí como en cuatro partes, que era la infraestructura, la medicina, como la economía que ellos movían, ¿sí? Entonces la primera, que ya la dijimos, que era la confección de la lana, que eso era lo que en teoría principalmente se vendía. Tendrían el centro bancario. Ellos tenían exportación e importación de productos. También tenían lo que hoy en día se conoce como los préstamos y cobraban con intereses. Este también viene desde allá entonces. Y hacían como una especie también de cambio de moneda extranjera. Algo parecido a lo que se ve hoy en día, ¿sí? En cuanto a la medicina, ellos tenían aguas termales con propiedades curativas. Tenían algo que se llamaba la flor el polvo de Frigia, que era como una especie de medicamento que usaban para los ojos, ¿sí? También tenían ungüentos para los oídos. Mejor dicho, en medicina les iba bien, era bastante reconocida y era de los buenos, ¿sí? Entonces este es como un poquito del contexto. Y la infraestructura, pues ya lo dijimos, que tenían estadios, teatros, ¿sí? Entonces, a un dato curioso, por allá Pablo menciona a alguien que se llamaba Epafras en el libro de los Hechos. Este discípulo estuvo también en esta iglesia de la Odisea predicando, en Colosas y en la Hierápolis. Son esas tres ciudades que estuvo por ahí Epafras. Dice por allá en Colosenses, habla por ahí el apóstol. Entonces, ya teniendo como este contexto histórico, entonces ahora sí vamos a entrar en materia. Entonces dice, el versículo 14 dice: y escribe el ángel a la iglesia de la Odisea, y he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Entonces vean, acá el Señor primeramente se presenta como el testigo fiel y el verdadero, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, ¿cierto? Entonces lo que Él promete, Él lo cumple, ¿sí? Y Él es la verdad. Dice por ahí un versículo, si no recuerdo, es en Hebreos 12:2, donde dice que únicamente tenemos que tener nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y el consumador de la fe, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, Él se presenta como la única verdad. Aquí más adelante dice el principio de la creación. ¿Por qué el principio de la creación? Entonces, si ustedes recuerdan, por allá en Juan, en capítulo 1, habla de qué. En el capítulo 1, si quiere leamos. Juan capítulo 1. Leamos el 1 y el 2, creo que solo esos dos. Este era. Amén. Entonces, ahí dice, en el principio era el verbo, en otras versiones está la palabra. Entonces, ustedes recuerdan por qué en vez de decir por qué Jesucristo, y en vez de eso dicen la palabra o el verbo. ¿Recuerdan? Corchada. Bueno, entonces resulta que para los griegos y los hebreos, ellos, o Juan, la idea de Juan era que ellos pudieran mencionar una forma en la que tanto hebreos como griegos pudieran entender de que estaban hablando de un ser superior o un ser muy poderoso que en teoría es el creador del universo. Entonces, mientras ellos buscaron esa forma de interpretar en ambos lenguajes, porque la Biblia, recuerden que fue escrita en griego, en hebreo y en arameo, ¿sí? Entonces, una palabra que ellos usaron en el griego se llama logos, y la traducción al español queda así como la palabra o el verbo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que quiere decir que para los hebreos y para los griegos, esa palabra que está ahí para nosotros significa eso, pero puede tener varios significados, ¿sí? Por ejemplo, los sinónimos, que en español eso es como palabras que tienen un significado similar, ¿sí? Entonces, en griego se llamaba la palabra logo, pero ya la traducción a nuestro lenguaje es eso. Entonces,
por qué no se le dijo Jesús? Porque tenían que buscar una palabra que tanto para griegos como para hebreos fuese entendida de que hablaban de un ser superior que controla el universo. ¿Listo? Entonces aquí por eso también se presenta, dice que el principio de la creación de Dios, teniendo también en cuenta de que todo lo que fue creado por medio de él y sin él nada de esas cosas fueron hechas. De hecho también ahí Juan lo dice, si usted lee todo ese capítulo de Juan, ahí él lo menciona y lo profundiza muy a detalle. ¿Listo? Entonces, vamos con el versículo 15. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras, que ni eres frío. Ojalá pues es frío. Listo. Dato curioso. Esa ciudad tenía fuentes de agua. Por ejemplo, acá en Bogotá está lo que es Chingaza y por allá tiene otro que no recuerdo cuál es. Pero de esas dos fuentes hídricas llega agua a lo que es hoy en día Bogotá. Algo así pasaba con la Odisea. Entonces tenía agua que llegaba de la ciudad de esta Ireápolis y tenía otra, no anoté esa ciudad, pero bueno, el dato es que de una ciudad llegaba el agua fría y de la otra llegaba el agua caliente. Entonces, al llegar a la ciudad de la Odisea, el agua venía con. Exactamente, llegaba tibia. Entonces, mire el contexto de lo que está hablando aquí en el 15. Dice, primero que el Señor conoce las obras, que ya lo hemos hablado antes. Y cuando dice que conozco tus obras, ¿a qué cree que se refiere? Bueno, estaba hablando acerca del agua. ¿Sí? Mm. Yo creo que ya no estaba tanto enfocado a lo material, sino a lo espiritual. Ujú. O sea, ya estaba refiriéndose a él, que no estaba ni bien conectado ni tal cual, pero estaba en la monotonía. Sí. Pero bueno, ese datico era un dato solamente ahí curioso, ¿sí? Pero sí, lo que usted dice sí tiene que ver mucha relevancia el tema espiritual. Entonces la pregunta es, cuando el Señor dice conoce las obras, ¿a qué cree que se refiere? Pienso yo que a veces uno quiere aparentar ser. Nuestras casas, conoce todo. A veces pensamos que de pronto él es como el hombre, de lo que aparentamos ser. Ujú. Ah, No sé. bueno. Sí, realmente es eso. Cuando habla de que el Señor ya conoce las obras, Él sabe lo que uno hace cuando se levanta, cuando se acuesta, sabe si usted ora, si no ora, sabe la intención con la que uno busca a Dios, si la busca de corazón o por interés o por caerle bien a alguien o por agradar al pastor o por, ayúdenme, o por cumplir, ¿cierto? Entonces, cuando el Señor dice que ya conoce las obras, pues Él conoce todo, todo, todo en nosotros, ¿sí? Cada pensamiento, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, el Señor ya sabe eh, todo de nosotros prácticamente. Con qué intención lo hacemos, ¿sí? Entonces, cuando habla de que ni es frío, ni es caliente, y ojalá fuese frío o caliente, entonces, bueno, antes de entrar ahí, a esta iglesia fue una de las que se les dio más palo en conjunto con la de Sardis, ¿sí? Si recordamos, la de Sardis tenía el problema de que era la iglesia que creía que estaba viva, pero realmente estaba muerta. En este caso, el Señor amonesta de que primero, pues había tibieza espiritual en medio de esta iglesia, ¿sí? Segundo, más adelante, si usted recuerda el versículo bien conocido como Apocalipsis 3:20 que dice. Ajá. De la Sí, puerta. cenaré con él. Ok, entonces mire lo chistoso. Si abre la puerta, entonces, ¿qué quiere decir? Que el Señor ya no estaba ahí, en esa iglesia ya no estaba, ya lo tenían afuera. Estaba esperando que le abrieran la puerta, como a algunos que de pronto llegan a las 11 del día o a las 12 del día a culto, ¿cierto? Tal vez. Pues obviamente el Señor no llega tarde, el Señor debe ser el primero que está ahí a la puerta, pero es como un ejemplito, ¿sí?
En este caso estaba sucediendo eso. Entonces, cuando uno no es frío y ni es caliente, entonces está hablando de la tibieza espiritual que de pronto muchas personas tienden a caer, o la iglesia misma tiende a caer, porque acordémonos que el Apocalipsis y la interpretación de las iglesias puede ser o a forma de iglesia o a forma personal. Y yo recomiendo es que cada uno analice con estos audios, ¿sí? A manera personal, en que posiblemente le podemos estar fallando a Dios y que posiblemente cómo podemos corregir esas fallas, ¿sí? Y esos defectos, porque bien o mal, todos tenemos nuestros defectos, todos tenemos nuestras fallas, otros más, otros menos, a otros les es más fácil salir del problema, a otros no tanto. Entonces, la invitación es que si usted de pronto está escuchando esto, lo tome muy a manera personal y se enfatice. De hecho, ahí al final, cuando léame el último, el que tiene oídos, creo que es el 17, el 22. Mi oído oiga. Sí, Entonces, cuando dice que el que tiene oído oiga, lo invita a usted a que haga una reflexión y un autoexamen para que vea en qué le estamos fallando a Dios, ¿cierto? Personalmente, uno siempre la falla todos los días, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno, a pesar de que uno la falle, uno siempre tiene que tener una mejora continua día a día, ¿sí? Y no quedarse en el problema, no enfrascarse en que no puedo salir, en que me es difícil. Entonces, esa es la invitación, porque si ustedes recuerdan, hubo dos personajes muy interesantes que de por sí siempre, cuando puedo, trato de hablar de ellos. Entonces, ¿cuál era la diferencia entre Judas y Pedro? De lo que estamos hablando, de que, bueno, no se quedaron ahí, de tratar de salir adelante. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Qué hizo Judas? Lo traicionó y no salió, o sea, se enfrascó, lo había traicionado, no quiso cambiar. ¿Y qué le pasó al final? Oh, ¿cierto? Por remordimiento. Exactamente. Sí, falló. Pues, no se quedó ahí. Ya, incluso, en la Biblia hay un libro. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, vea un personaje donde prácticamente se echó la soga al cuello él mismo, se enfrascó más en el problema que en la solución, mientras que el otro personaje, a pesar de que le falló, porque en ese contexto fue cuando le dijo que me iba a negar 3 veces, ¿cierto? Pero horas antes, que le había dicho. Sí, exactamente. Horas antes le había dicho, mi vida daré por ti. Pero ¿qué pasó? Que la embarró. La embarró en un momento de debilidad. ¿Sí? Entonces ya volviendo aquí al contexto de que ni eres frío ni caliente. Entonces yo aquí tengo Acerca del frío y caliente. Ujú. Por acá un dato curioso que decía que cuando las aguas, la fría y la caliente se unían, ya no servía. Cuando ya estaba tibia, daba enfermedades. Entonces era inservible e inútil. Imagínese. Esa es palabra fuerte. Inservible e inútil. Y aquí tengo otro, ya que me hizo acordar, hablamos de la medicina y hablamos de algo que se llamaba el colirio, ¿sí? Ya vamos a pausar un momentico acá, pero entonces quería enfatizar algo en la medicina. En la medicina algo había que se llamaba el colirio, ¿sí? Entonces vea que dice que servía para las irritaciones, para las infecciones. Dice que en aquel entonces no era común tanto el higiene como usted hoy lo vendía, ¿cierto? Las carreteras eran en polvo, todo era tierra por todos lados, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Que cuando usted levanta el polvo, le va a afectar los ojos. Entonces, ellos tenían ese problema de que, como las carretas y todo eso levantaba polvo, tenían muchas infecciones en ojos y en oídos, ¿sí? Entonces, ellos, a base de esa medicina, crearon algo que se llamaba el colirio. Y de hecho, aquí más adelante lo vamos a ver en qué lo nombra o en qué referencia el colirio, ¿sí? Entonces, ya volviendo aquí, entonces mire, yo aquí tengo unos puntos que personalmente yo traté de identificar, y con el cual uno puede decir, bueno, tal vez esté en este estado de tibieza espiritual. Es número 1. Entonces, indiferencia por las cuestiones espirituales.
Si de pronto ustedes creen que hay que agregar uno más, me avisan. ¿Sí? Entonces, indiferencia por cuestiones espirituales. ¿Por qué? ¿Qué es la indiferencia? Sí, puede ser un sinónimo. Una indiferencia puede decir que de pronto a usted le prediquen la palabra, pero pues usted la ignora. Por ejemplo, cuando he visto harto eso, y más que todo en los jóvenes, cuando uno está en el celular y usted ve TikTok y ve que ahí aparece un predicador. Y cuando el tema no es de interés, pues yo sigo y veo un video que a mí me gusta. Eso se trata de la indiferencia espiritual. Es como el ejemplo más claro que les puedo dar. ¿Sí? Pues acá el otro dice, no se preocupa por la enseñanza. Pues, ¿por qué creen que es tan importante este punto? Cuando uno no se preocupa por la enseñanza. La que recibe, porque si no está preparado para recibir, mucho menos para dar. Que recibe. La pregunta es, ¿no se preocupa por la enseñanza? ¿Por qué? Como que no quiere acatar, o sea, no quiere recibir el consejo, que lo haga transformar o cambiar. Y de hecho, cuando uno pasa por eso, cuando uno se resiste a la obra del Espíritu, ¿cierto? Eso es una forma de contristar al Espíritu Santo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno, a pesar de que escucha la enseñanza, uno se hace el de oídos sordos. ¿Por qué? Porque esa palabra le está hablando a uno, uno sabe que le está hablando a uno, pero uno trata de ahogar la conciencia para satisfacer los deseos de la carne, ¿sí? Y por ejemplo, ustedes recuerdan que en algún momento hablamos de los Nicolaitas, que eran la predicación a conveniencia. O sea, en la iglesia predicaban lo que les convenía, porque no querían ofender al pueblo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque se le iban. ¿Por qué? Porque aportaban de pronto alguna suma de dinero a la iglesia, ¿sí? Y eso se trata de ahogar la conciencia. La tercera dice, falta de compromiso, ¿sí? ¿Cómo es evidente que una persona no tiene compromiso? ¿O cómo cree usted que es evidente cuando una persona no tiene compromiso? ¿O no está comprometida con una causa? Le da igual, no le interesa, o sea, sí lo pasa por Así es. Por ejemplo, un ejemplo. ejemplo. Sí, un ejemplo. Así de falta de compromiso. Por ejemplo, puede en cualquier área. Sí. O sea, puede ser, por ejemplo, en mi caso, sería el tema de la alabanza. Sí. Entonces, como no aprenderme las canciones o simplemente llegar allá y sacar como algo. Ok, sí, buen ejemplo. Yo les tenía otro en contexto académico, por ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan cuando hacían las tareas y las exposiciones en grupito? ¿Qué sucedía? Que les tocaba de pronto reunirse y cuadrar el tema, ¿cierto? ¿Y qué pasaba con el que no ayudaba? ¿Qué hacían ustedes en su caso? ¿No hacían nada? ¿Lo echaban ahí a las maletas? Sí, con el que no ayudaba. Por ejemplo, tenían la exposición mañana. Llevarlo en carretilla. ¿Lo llevan en carretilla? En mi caso, sí. No. De pronto en el colegio tal vez lo hicimos, pero en la universidad fue muy diferente. Una vez tuvimos un caso donde había un tremendo proyecto que presentar y había uno que no estaba así como metiéndole la ficha al proyecto. Entonces, ¿qué se hizo? Se habló en conjunto con los que estaban aportando y se le dijo al man, o ayuda o lo sacamos. Porque eso es una evidente falta de compromiso, porque todos teníamos que aportar y cada uno tenía que hacer su parte. De hecho, una persona fue la que se encargó de delegar tareas, ¿sí? Y preguntó quién se siente más conforme o más apto para esta tarea, esta tarea y esta tarea. Pues no fue que de pronto le pusieron una tarea y usted no la supo hacer, no, sino le pusieron una tarea con la que usted se sintiera cómodo. Y de la misma forma pasó así, algo similar. ¿Me iba a decir algún ejemplo? No, yo diría que Ya es muy diferente, sí, pero entonces, bueno, este era el ejemplo de falta de compromiso, es como es, ¿sí? Como para entenderlo al contexto de hoy, de la época y no ponerlo como tan, ¿sí? Entonces, otro sería despreocupación por crecimiento espiritual. ¿Por qué? Cuando usted se despreocupa por crecer espiritualmente, ¿qué sucede?
hay desgano espiritual. ¿Sí? O sea, no conforma en lo que ya está. No quiere crecer ni tener otro nivel espiritual. Entonces ya como estoy así, o tal vez pensamos que el Señor nos acepta así tal cual, y no hacemos nada para aportar en nuestra vida espiritual, no nos levantamos a orar, nos conformamos con la enseñanza del domingo, y ahí para allá pues dejamos todo quieto, seguimos esperando la enseñanza del domingo Y se van apagando poco a se va poco, poco, poco. espiritualmente. ¿Sí? Entonces, bueno, en esa creo que no puedo haberlo dicho mejor. Siguiente, dice, se confunde frente al mundo y no actúa como luz. ¿Por qué? Camufla entre la oscuridad. Se camufla ante la oscuridad. En vez de ser luz en medio de las tinieblas, simplemente se acomoda a lo que el mundo y sus deseos les Claro. ofrece. Es parecido a la luz del mundo. En vez de comportarse exactamente como la luz. Entonces pasa ahí como por debajo de la mesa. ¿Sí? Entonces, dice, falso, mecánico, hipócrita. Claro, ¿sí? No hay que explicarlo. Mecánico, ¿por qué? Porque lo que decía usted, se acostumbra de domingo a domingo, va, se sienta, recibe, sale y sale como de la misma forma en la que entró. Pues así simplemente. ¿Sabe? Ajá, Yo dije, se volvió un robot prácticamente. Entonces ya sabe que el domingo se levanta a las 6 de la mañana, tiene que estar a las 10. Los que les gusta llegar temprano son Es puntuales más como porque... una- Exactamente, porque tienen un hábito. Hay personas que tienen el hábito de ser muy puntuales y son puntuales y es bueno. Pero digamos al momento de recibir de Dios, tienen es una rutina, exactamente. Entonces llegan muy a las 10, van, reciben, cantan, pero pues no se les ve que de verdad vayan a la iglesia. ¿Sí? Y falso por lo que ya hablábamos de que en vez de comportarse como luz en medio de las tinieblas, simplemente se acomoda a lo que el mundo le ofrece. Hipócrita porque pues, ¿qué es la hipocresía? es como una doble cara, ¿no? Una doble vida. En el ámbito espiritual sería como una fe fingida. ¿Sí? Entonces, creo que ahí ya no hay más que profundizar, ¿listo? Entonces, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, no frío, ni caliente, Pero por cuanto eres tibio y no frío ni Que era lo caliente. que pasaba con el dato que daba anteriormente, ¿no? Que cuando ellos recibían el agua tibia, la vomitaban porque no era saludable. Así es. Pues mire lo que dice ahí, que como no era tibio, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, entonces cuando uno está caliente, es como prendido del fuego de Dios, ¿sí? Porque se está ayunando, porque se está orando, porque usted se involucra, ¿sí? Porque usted trata de comprometerse con la obra, con la causa de Dios, ¿sí? Te vomitaré de mi boca, ¿sí? Porque dices que soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos estaban tan seguros, la iglesia de la Odisea estaba tan seguro en su abundancia económica, ¿sí? Que de cierto modo se les olvidó enfocarse en lo que verdaderamente les importaba, que era la búsqueda de Dios, ¿sí? ¿Qué me iba a decir? ¿Me iba a decir algo? O sea que sí, en ellos había soberbia. Por eso decía, yo soy rico. Eran soberbios. ¿De acuerdo a lo que hablamos anteriormente? De todo lo que ellos tenían, el banco, que cuando el terremoto no tuvo necesidad de ninguna otra ciudad, pues ellos estaban soberbios. Se sentían, Dios, Exactamente, o sea, ellos se sentían seguros. De hecho, hoy en día, pues, cuando uno busca o sea, lo que hoy en día uno busca es por lo menos estabilidad económica. Si uno tiene estabilidad económica, uno por lo menos tiene paz, ¿cierto? cuando uno dice no necesito nada más, estoy bien, tengo plata, ya consiguió como todo lo Es que quería lograr, sus metas, y dice pues ya no tengo necesidad de nada más. porque desde que uno tenga por lo menos plata, uno tiene cierta paz, ¿sí? Come bien,
duerme bien, van a haber problemas, pero pues van a ser un poquito más llevaderos. Pero uno, digamos, en este mundo, uno por lo menos se preocupa mucho por eso. Porque es lo que hoy en día rige el mundo, manda la marcha. ¿Qué es? El dinero, ¿sí? Entonces, si usted no tiene plata, muy difícilmente puede estudiar, muy difícilmente puede, qué sé yo, otro Con ejemplo. plata tiene amigos, tiene todo, Exactamente, uno con plata tiene amigos, sí, muy bien, aliados. aliados, bien. Pero si usted, por ejemplo, recuerda por allá en Mateo 6:19 que decía Dios, ¿cuál fue la recomendación que Dios nos dio? No, 6:19, léalo allí. Que dice que les va a dar la pista que no hagáis tesoros. ¿En dónde? Leamos. 6:19. Tesoros en la tierra, de la polilla y el origen, y donde ladrones minan y hurtan, Diga el siguiente. sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará también. Ok, entonces esa fue la recomendación que nos dio así Dios en su momento, que no hagamos tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque pues obviamente sabemos que hay gente que trabaja. De hecho, allá en Eclesiastés también dice que qué sentido tiene uno trabaje y trabaje y trabaje. Y si al fin de cuentas uno no se va a llevar nada por lo que uno trabajó, ¿a quién le vaya a quedar toda esa riqueza y esa fortuna, sí? Y usted ahí ve que de pronto hay muchas personas ricas en el mundo con miles y miles de millones y se mueren. ¿Y qué pasa con todo ese dinero? Exactamente, sí. Gente que no lo merece, no lo trabajó y termina disfrutando otro que nada que ver, ¿cierto? Entonces, si nos dice que hacemos tesoros en dónde, donde la polilla, exactamente. Entonces, ¿cuál es la forma donde usted hace, o cómo es la forma en que usted hace tesoros en el cielo? Por ejemplo, de pronto predicando la palabra de Dios, ayunando, orando, usted ahí va sumando punticos, ¿sí? De hecho, allá en Juan 14:2, que nos dice, compartiendo la palabra, ¿sí? Sí, porque se acuerda que hablábamos que una de las coronas, cuando usted llegue allá, una de esas coronas se le daba a los evangelistas, ¿recuerdan? Hablamos en uno de los podcasts que una de las coronas que Dios prometió va a ser a los evangelistas. Entonces eso es un tesoro que a ustedes le va a dar. Entonces, perdí el contexto, pero bueno, les iba a hablar un poquito de Juan 14:2, que era lo que decía. Ah, bueno, ya me acordé, listo. ¿Qué dice Juan 14:2? Así de memoria. ¿Cuál? ¿Qué dice? Dos. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Diga. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Hoy pues, Diga. y si me fuere, yo os prepararé lugar, entre otra vez, asimismo, para que donde yo estoy, Entonces el Señor ya nos prometió tesoros en el cielo, pero también nos prometió que morada, ¿sí? Entonces dice que si así no fuera, no lo hubiera dicho. Entonces, de la misma forma se presentaba allí como al inicio que decía que era la verdad, se presentaba de la misma forma. Entonces, lo que Él promete, Él lo cumple, y esta fue una de las promesas también, aparte de las recompensas y aparte de los tesoros, nos prometió una morada allá arriba, ¿sí? Entonces, íbamos en el que, en el 17, porque dices que yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Entonces ellos se sentían autosuficientes y sentían que no, ni siquiera, no sé si en algún momento pensaron eso de que no tenían necesidad ni siquiera de Cristo. Entonces no sé qué hacían en la iglesia, porque si dicen que nada tenían necesidad, ni siquiera reconocían que en medio de todo necesitaban a Cristo en sus vidas. Entonces no sé qué hacían en la iglesia. Tenían una iglesia, predicaban en la iglesia, pero no sé qué hacían.
Entonces, Como que decían que ellos no necesitaban de Dios porque ya suplían todas sus necesidades. exactamente. O sea, hay gente que va a la iglesia buscando algo, buscando de pronto dinero, economía, buscando salud. Y ellos, como ya tenían todo eso, decían, ¿para qué queremos un Dios si ya tenemos todo lo que suple nuestras necesidades? Ujú. Es muy, muy verdadero, ¿sí? Entonces, bueno, ellos sentían que no tenían necesidad y dice, y no sabes, vea, entonces ahí el Señor les hace una, como que les dice, oiga, abran los ojos, mire, mire lo que son ustedes realmente, dice, un desventurado, ¿qué será desventurado? Un miserable, un pobre, un ciego y un desnudo. ¿Sí? ¿Qué será desventurado? Búsquenme ahí una definición de desventurado. Bueno, otra vez, venga, yo tengo acá la versión siguiente. ¿Qué versículo es? Este es 17. ¿Y la tiene? Dígala. Desventurado dice que es un desgraciado. O carente de suerte. Ahí. Aquí mire lo que dice, pero no te das cuenta que eres un pobre ciego, desdichado y miserable y que estás desnudo. Es la verdad con lo que los enfrenta Dios, ¿cierto? Que difícil es cuando de pronto uno cree estar haciendo las cosas bien, pero realmente no las está haciendo bien, ¿sí? Y qué triste. Ojalá, por lo menos a manera personal, yo no esté en una condición de esas. Que creo que esté haciendo las cosas bien y realmente me peguen un bofetón y me digan, oiga, payaso, no se da cuenta de que usted es un, es que dice, desventurado, pobre, miserable, ¿qué será miserable? Infeliz, abatido, sin valor o fuerza. Sin fuerza, imagínese. ¿Qué sigue? Pobre. Me perdí, me perdí. Ciego. En este contexto eran ciegos espiritualmente, ¿no? Y desnudos. ¿Ya se acuerdan qué pasó cuando Adán y Eva pecaron allá en el huerto del Edén? Y, Murieron. y se taparon con hojitas o con... Sí, creo que fue con hojitas que dice que se taparon y se sintieron avergonzados. Entonces cuando fue que Dios que les presentó, les dijo, ¿y quién les dijo que estaban desnudos, cierto? Pues mire acá vuelve y sale ese patrón. Los confronta Dios con lo que ellos decían que tenían. Por ejemplo, pobres tenían banco y todo y decía que pues, espiritualmente eran pobres. Tatazo. Ciego, usaban el colirio para los ojos y le decía que era ciego. Y desnudo, la lana, los vestidos, y estaban, o sea, con lo que ellos creían que eran ricos, espiritualmente estaban siendo pobres. Tenían banco y eran pobres. Tenían un colirio que servía para sanar los ojos y los oídos, que por eso fue que lo mencionamos acá. Y vea que eran ciegos, ¿sí ve? Qué ironía de la vida. Y desnudos, ¿sí? Entonces, sigamos. Por tanto, yo te aconsejo de qué. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Listo, hasta ahí. ¿Por qué? ¿Por qué oro refinado en fuego? ¿A qué se refiere? Porque era procesado. El oro se procesa por medio de él. ¿Y qué pasa? ¿Para qué? ¿Para qué se procesa? No. No, Se procesa para Para que se- probar. Para probar la calidad, exactamente. Sí, porque fácilmente a usted le pueden decir, no, esto es oro, pero está mezclado la mitad oro, la mitad de... cerdito. puede ser. ¿Sí? Entonces, por eso es que prueban y procesan el oro para probar que el quilaje y el gramaje sea efectivamente oro. En el contexto que está hablando acá, ¿para qué creen que se refiere? Que Espiritual. fueran como valiosos. Para que fueran valiosos y para probar la fe genuina en Dios. Sí, porque hace poquito estábamos hablando de que algunos tienen la fe fingida. En este caso lo habla para la fe genuina, ¿sí? Entonces por eso es que hablan del oro, porque se procesa a muy altas temperaturas y así es que se prueba la calidad de oro.
Entonces, de pronto, por lo menos uno en la vida diaria tiene muchos problemas, ¿cierto? Que se me enferma el perro, que se me enferma el gato, que no tengo plata, que estoy enfermo, que, bueno, cuántas cosas trágicas no pasan en la vida, ¿cierto? Eso que acá dice que en mí, ¿cómo? Ujú. Le está diciendo, ¿quién es el que da? Es el Sí. Señor. El Señor es el que provee, ¿sí? Pero entonces, en este contexto, vea que a pesar de que los muchos problemas por los que uno pase, cómo se sabe que es un verdadero creyente? A pesar de los problemas. ¿Qué más? Exactamente. Entonces, eh, en medio de la prueba, usted sabe si la persona es cristiano o no es cristiano, o si tiene la fe puesta en Dios, o si todavía no tiene la fe puesta en Dios, ¿cierto? Porque de pronto uno a veces en los problemas y en las adversidades, lo que uno tiende a hacer es que desanimarse, ¿cierto? Porque a veces uno cree que los problemas son más grandes que la solución, ¿cierto? Pero la persona que está cimentada en Dios o tiene la fe puesta en Dios, ¿sí? Ella sabe que, ahí sí como dice la canción, por más grande que sea el Goliat, ¿cierto? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó a Goliat? ¿Cómo terminó Goliat? ¿Cuál fue el fin? Con su propia Ah, espada, ¿cierto? Y fue muy chistoso porque primero el flaquito de David, no, nadie daba un peso por él, ¿cierto? Y fue la persona que se prestó, ¿sí? Porque realmente quien lo derrotó fue Dios, pero David fue el medio por el cual pues terminó siendo derrotado Goliat, ¿cierto? Entonces, de la misma forma, en teoría es lo que uno tiene que, debería hacer en los momentos de dificultad, ¿sí? Por lo menos estudiando la palabra, usted en los salmos, usted encuentra muchos salmos donde usted se llena de fe. Por ejemplo, allá en el Salmo 27, donde dice que Jehová es mi luz y mi salvación, que Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme, ¿cierto? Entonces, en los momentos de angustia, en los momentos de tribulación, uno que tiene que hacer, enfrentar la vida y los problemas con la palabra. Porque si usted no los enfrenta con la palabra, pues cómo va a actuar en los momentos de prueba y en los momentos de dificultad. ¿Con qué bases? ¿Sí? Si ustedes recuerdan allí en Mateo cuando el Señor enfrentó al diablo después de los 40 días de ayuno, ¿cómo lo hacía? Entonces, por ejemplo, cuando le dijo, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, ¿cierto? Entonces él le recitaba la palabra. Entonces, para que usted empiece a aplicar lo que, por ejemplo, en este tema que estamos hablando de los problemas, usted lo primero que tiene que hacer es llenarse de palabra para que en los momentos cuando venga la adversidad, usted la enfrente los mismos problemas con la palabra. Por ejemplo, en los momentos cuando a usted le venga tentación, ¿cómo los enfrenta? Dígame un versículo donde usted enfrente la tentación directamente. Por ejemplo, le llegó a usted una tentación, díganme en una tentación. Mm, el alcohol, ¿sí? Podría ser. Listo. ¿Cómo la enfrentaría? Pero con un versículo, dígame usted un versículo. yo propio. Pero para usted tener dominio propio, tiene que por lo menos llenarse de la palabra. Dígame un versículo con el cual usted enfrente esa tentación y diga, tengo dominio propio. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Exactamente. Entonces, Sería. Pero cuando el Señor Jesús le dice que velara, para que velara, para que no entre para en que no tentación. entre en tentación. Otro podría ser allí en Santiago, donde nos habla que bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué pasa? Entonces lo saben. Eso es fácil, muy, muy conocido, ¿no? Entonces cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, ¿cierto? Entonces de la misma forma, ya para la tentación, ya para los problemas, de la misma forma cuando usted está enfermo, pues ¿cómo lo enfrenta? Pues con la misma palabra, ¿sí? Pero pues si usted no se dedica a aprenderse uno que otro versículo de vez en cuando, pues ¿cómo va a enfrentar la vida? ¿Cómo va a enfrentar los problemas si ni siquiera se esfuerza por lo menos de buscar a Dios, ¿sí?
Entonces, aun cuando las cosas están bien, uno tiene que buscar a Dios, porque si las cosas están bien, antes con más alegría hay Ser que, agradecido. hay que ser agradecido y buscar a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo ha mantenido usted con bien. ¿Cuántas personas hoy en día no están en estos momentos en algún entierro? ¿Sí? ¿Cuántas personas no están en estos momentos en problemas, en cárceles, con cosas de narcotráfico, que de pronto les pidieron un favor de llevar alguna cosa y se embalaron con droga en un aeropuerto? ¿Sí? ¿Cuántas personas y cuántas situaciones no hay así hoy en día? Entonces, aun cuando las cosas están bien, uno tiene que ser más agradecido como si las cosas no estuvieran bien, ¿sí? Entonces, ya aquí volviendo, dice el 18, por tanto, bueno, ese ya, refinado en fuego, para que seas rico, ¿sí? Esta es la verdadera riqueza, lo que hablamos allí en Mateo 6:19, porque aquí dice, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Les hablaba que estaba desnudo, ¿sí? Aquí les dice vestiduras blancas. ¿Por qué las vestiduras blancas? Porque Es que las ellos vestiduras Santidad. prácticamente es. Y vuelve y los confrontan con lo que ellos hacen, vestidos. Serán ricos en vestiduras. Bueno, Ajá, correcto, muy bien. Ellos decían que en el contexto que yo vi, tenían esas lanas que solo los romanos y los de más ricos podían acceder a esa lana. Las lanas negras. Era muy lujosa esa lana, era algo que solo la gente de verdad que era bien rica podía tenerlo. ¿Sí? Entonces, aquí lo que Ben dice es verdad. Los confronta con vestiduras blancas, dice, ¿cierto? Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos como en el colirio. Vean, lo que ya habíamos hablado. Tenían un colirio y eran duros en la medicina, pero estaban ciegos y no habían usado un poco de ese colirio en sus ojos para ver con los ojos del espíritu. Dice, para que veas. Eran ciegos, evidentemente. Dice el 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Mentira? Por allá, si porque usted es como un padre cuando reprende a su hijo. nos dice en Hebreos 12 o 13. Hebreos 12:13. ¿Cuál es? ¿12:6? No. Este no lo tenía, pero bien, bien. Bien que esté en la juega para ayudarlo. Entonces, cuando el Señor a uno lo disciplina, cuando el Señor a uno de ciertos modos lo reprende, está demostrando que a nosotros, que primero le importamos a Él, porque recuerden allá que en el Salmo capítulo 8, no recuerdo el versículo, pero ahí nos habla donde dice que qué es el hombre para que en él Dios piense. Entonces el Señor se preocupa por nosotros y de la misma forma en cómo se preocupa por nosotros, nos corrige cuando tiene que corregirnos y nos tiene que ajustar, ¿no es cierto? Por allá en Proverbios 22:6 también habla de la corrección de un padre hacia el hijo. Dice, e instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, nunca se apartará de él, ¿sí? Desde la misma forma, ahí lo habla en cuanto a padres e hijos, de la misma forma sucede con nosotros. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos y de la misma forma tenemos que aceptar corrección cuando Él nos envía corrección o nos disciplina de cierta forma, ¿cierto? Entonces, dice, castigo a todos los que amo, sé pues celoso, nos llama otra vez al arrepentimiento, dice ahí, y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, pues lo que ya habíamos hablado de Apocalipsis 20, que el Señor ya no estaba ahí, lastimosamente. Si alguno oye mi voz, entonces, ahí vuelve y nos dice el Señor, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces vea lo que nos dice acá. Para poder cambiar y para poder estar transformados hay que escuchar la voz de Dios, ¿cierto? Y el Señor nos habla de diferentes formas todos los días, ¿cierto? Muchas veces la voz de Dios termina siendo la voz de los propios papás. Uno a veces dice, bueno Señor, ¿y por qué no me hablas directo? Y usted va y le pide un consejo a su papá
y su papá le da un consejo y a veces uno hace todo lo contrario a lo que nuestros padres nos dicen, ¿cierto? Entonces ahí esa es una forma en la que Dios nos habla, ¿sí? Otra forma en la que Dios nos puede hablar, a muchos les habla por medio de revelaciones, por medio de sueños, ¿sí? Entonces, por medio de la palabra, muy bien. Entonces, ahí dice, si alguno oye mi voz, ahora, cuando usted escucha la voz, no tiene que hacerse el de oídos sordos o el indiferente. ¿Qué hay que hacer? Hay que abrir la puerta, hay que reconocer que fallamos, reconocer que pecamos, ¿sí? Porque ahí le dice, y abre la puerta, porque esa es la condición para que el Señor actúe, uno tiene que abrir la puerta, ¿sí? Exactamente. Así es correcto. Y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Entonces, ¿ustedes cenarían con una persona desconocida? No, ¿cierto? Si es cenas, pues lo hago. Pero ya tiene que haber una confianza previa, ¿sí? Sí, sí. Ya tiene que haber una invitación, o sea, que se le aparezca por allá, no sé. A comer. Exactamente. Un almuercito así suavecito, ¿no? Pues si hay mucha hambre, no me. No, no, no. Entonces, aquí, en este caso y en este contexto, ¿cierto? Entonces, cuando uno entra a cenar con alguien es porque, por ejemplo, esto es a manera personal, uno entra y cena con alguien de confianza, porque uno no puede dejar entrar de pronto a la casa muchas veces a personas que son desconocidas y que uno no tiene confianza porque pues sí, uno no sabe. Entonces, en este contexto, mira que el Señor le dice, cenaré con él, también, no sé si hace también una referencia a las bodas del Cordero, porque cuando sean las bodas del Cordero, recuerde que va a haber una fiesta y una cena, ¿cierto? Entonces, cenaré con él y él conmigo, ¿sí? Entonces, enfatizando también una comunión plena con el Señor. Pero para poder que haya una comunión plena, tiene que primero haber disposición por nuestra parte para que el Señor haga y transforme nuestra vida, ¿sí? Y por último, ya terminando acá, dice el 21, léame ahí el 21. Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que venciere. ¿Quiénes serán esos que vencen? Los que se esfuercen por salir de esta condición, ¿sí? Le daré que se siente conmigo en mi trono. Bueno, a pesar de la reprimenda que les dio, porque fue una de las más severas críticas, recuerden que a las otras iglesias también les hizo un reconocimiento, ¿sí? Entonces, algunas les decía que tenían arduo trabajo, que se esforzaban en la fe, que el Señor reconocía el esfuerzo que habían empeñado durante el transcurso del tiempo que ellos estuvieron, ¿sí? Hubo una donde a la iglesia de Esmirna no se le hizo ningún reproche, simplemente se le dijo que iba a tener persecución por 10 días, ¿sí? Pero no se le hizo ningún reproche. En cambio a esta y a la de Sardis nunca tuvieron algo bueno. Simplemente el Señor entró de una vez a amonestarles porque estaban completamente equivocados en la forma en cómo buscaban a Dios, en la forma en cómo estaban interactuando en la iglesia, ¿sí? Estaban completamente equivocados, ¿sí? Entonces dice, la recompensa que el Señor les da acá es como, para mí, a manera personal, es como una de las más bacanas. Es una de las más bonitas. ¿Por qué? Porque les dice que se sentarán conmigo en mi trono. ¿Ustedes recuerdan quién le pidió eso al Señor Jesús? ¿Quién? Casi, pero no. Va por ahí, está cerca. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan por allá que en algún momento dos personas le pidieron que si se podían sentar a la mano derecha de Dios? Pero él les dijo, difícil cosas pedía. ¿Sí recuerdan quién fue? ¿No? El apóstol Santiago y... ¿no? Juan y el hermano en algún momento le pidieron eso. ¿Sí? Entonces por allá el Señor les dijo, difícil cosas pedido porque eso no depende de mí. De hecho creo que acá lo noté. Ven un segundo a ver si... Marcos 10. Leámoslo, Marcos 10, 35. Dale desde el 35.
Ujú. Maestro, querríamos que nos hagas lo que quiero. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria estemos uno a la derecha. Jesús, no sabéis lo que pedí. Podéis beber del vaso, ¿no? O ser bautizados con el bautismo que yo estoy bautizado. Sí. Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo con el bautizado, seréis bautizados. Pero él, daros a mi derecha, a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Entonces, mire lo que Dios les promete a estas personas. Sentarse en el trono. No se los dio a los apóstoles que estuvieron con él, trabajaron con él, metieron las manos por él y murieron de formas atroces, ¿sí? Porque la mayoría murió de formas atroces. Y no se los dio a esto, sino dice que se los va a dar a los que de esta iglesia salgan vencedores, que se sienten conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, ¿sí? Vea semejante lugar de honor que les va a dar a los que salgan de estas iglesias, ¿sí? Recuerden que por allá, ¿sí recuerdan las recompensas? O no las tienen así tan presentes. Algunos, la iglesia de Éfeso le prometió comerían del árbol de la vida. A los de Esmirna le prometió que no, les prometió la corona de vida y que no tendrían daño de la segunda muerte, ¿sí? Como para tener un contexto de, no sé si en el cielo de pronto haya unas recompensas mejores que otras, ¿sí? Porque uno lo menciona, uy, esto es mejor que esto otro, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo Yo pienso de que, por ejemplo, un carro y una moto, por ejemplo, decirlo así, una comparación, o a una bicicleta, por ejemplo, a usted le dieron una bicicleta, a usted le dieron el carro y a mí la moto, ¿sí? ¿Qué es mejor? El, el carro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es más cómodo, porque de pronto uno, sí, es la comodidad, por ejemplo, ¿sí? En este caso, de este contexto, no sé si sea así, si haya recompensas mucho mejores que las otras. Entonces, por ejemplo, por eso les recuerdo las comparaciones. Entonces, a Éfeso le dijo que comieran del árbol de la vida, a Esmirna le dijo que no borraría el nombre. No, perdón, Esmirna fue era de la segunda muerte, de la segunda muerte y no borrará el nombre. Sí, dice, estoy confundido ahí con eso. ¿Qué dice ahí de la Esmirna? las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Listo, a la de Pérgamo, ¿qué le dice? Le dice que Al que venciere daré a comer el maná escondido y la piedra. En la piedrecita escrito un nombre cual lo recibe. A Tiatira creo que fue regir las naciones con vara de hierro y ¿cuál era la otra recompensa que les menciona ahí? Ujú, sí. Si eres será vestido Ujú, sí. Listo. La de Sardis. La de Sardis, ¿qué se le dio? La de Sardis, ¿qué se le dio? La siguiente, la de Sardis. Esa es la de Tiatira, ¿sí? La de Sardis, la de Tiatira, ¿cuál era? Y guardaré mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Autoridad sobre las naciones, ¿sí ve? Entonces, por lo menos diferentes ¿sí? Recompensas, ¿sí? Por lo menos a los de los de Sardis creo que era el libro de la vida, ¿sí?
Y en este caso vea semejante honor que se siente en el trono de Dios. Y por allá la de Filadelfia les dice que los iba a poner como columnas y que no los iba a sacar del templo de Dios nunca, ¿cierto? Entonces, y yo no sé, pero para mí esta es una de las mejores recompensas, ¿sí? Sentarse ahí en el trono de Dios. ¿A qué? No sé, porque todavía no tenemos contexto de qué vaya a pasar en aquel momento o en aquel entonces, a qué nos pongan, a qué nos deleguen, porque ahorita hacemos ciertas tareas, pero ya después todo va a ser muy diferente. ¿Listo? Y el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí acá. ¿Listo? Bueno, pues eso fue lo que estaba programado para hoy. Y ya, oremos y ya finalizamos. Padre Celestial. Señor, vamos como aquí. Señor, vamos decidido. Padre, que necesitamos, Padre, nos revista. Que tu bendito Dios nos dé oro refino, palabras, la verdad, Señor. Pobre Señor, tal vez desventurado, Dios, y a veces entendemos que tú eres, Señor, que nos das la vida, la mañana. Nuevas son tus misericordias. Clamo, Señor, que tú nos ayudes a vencer, Señor, palabras, ser, Señor, hasta el fin, Señor, poder llegar a nuestra mente. Gracias, Dios, Espíritu Santo, Dios, Señor, este medio, Señor, tú tocas, Señor, el corazón. Así. Si tal vez, Señor, personas se dispone, Señor, si la persona, Señor, nuestra interés por buscar, jamás, Señor, seremos iguales, porque lo que quieres hacer en cada uno de nosotros es nuevo. Lo que quieres hacer en nosotros, Señor, maravilloso, Padre, tal vez nuestra mente, Señor, y nuestra inteligencia, Señor, bendito Dios, no podemos dimensionar. Cuán preciosa, Señor, bendito Dios, son tus maravillas, para contarte, Señor. Muchas gracias a ti, Padre, gracias, Hijo, por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén y amén. Gracias, niñas, por su apoyo.